Estrenamos, que le damos la bienvenida a Marcador para que nos cuente y cante las carreras, en este caso de MotoGP. Alex Faura, querido, muy buenas. Hola, ¿qué tal Álvaro? ¿Qué tal familia del Marcador de Radio Marca? Ya está en marcha la vuelta de calentamiento de la primera carrera del domingo de esta temporada 2026. Vaya aperitivo tuvimos ayer con la carrera sprint, con ese duelo titánico entre Pedro Acosta y Marc Márquez. Esperemos que mínimo nos lo pasemos la mitad de bien que en el día de ayer. Una carrera que yo creo que va a ser espectacular, como siempre, para los apuntes. Otra temporada más que tenemos al gran José Manuel Martín. José, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días y bueno, feliz año nuevo, ¿no? Porque sí, para algunos los años no empiezan el 1 de enero, sino que empiezan el día que arranca MotoGP, ¿no? Esas 22 citas de la temporada. Así que bueno, puede ser para algunos feliz año nuevo porque ya empiezan las motos. No ha habido que esperar mucho más de 100 días. Cada vez las temporadas son más largas, pero ya estamos aquí de nuevo para contar otro campeonato que empezó, como tú decías ayer, apasionante, con ese duelo mano a mano entre Pedro Acosta y Marc Márquez. Es una realidad lo de Pedro Acosta que vimos ayer. Es verdad que sí, ganó como ganó al final, que yo creo que lógicamente dentro del mundo del piloto pues siempre quieres ganar dentro de pista, pero al final la carrera que se la llevó Pedro Acosta de aquella forma. Sí, yo creo que es el piloto que está llamado a tomar el relevo de Marc Márquez por talento bruto o puro. Es creo que el más talentoso después de Marc Márquez. Y bueno, la KTM le va a lo mejor a fallar en algunos circuitos. Aquí va bien, consiguió una buena salida desde ese sexto puesto de parrilla y vimos, creo que el primero de muchos duelos entre Marc Márquez y Pedro Acosta, que es un duelo claramente generacional entre el más veterano y uno de los más jóvenes, porque de hecho ayer el murciano se convirtió en el más joven en ganar una carrera al sprint. Pues ojalá que podamos tener alguno de los nuestros ahí en esa primera parte del podio al final de la carrera, pero que ya están todos preparados para la salida de este Gran Premio de Tailandia, Alex. Está ya todo preparado, se retira el comisario, se va a encender el semáforo que se va a poner de color rojo. Justo en este momento se va a apagar y se enciende la temporada 2026 y el Gran Premio de Tailandia. Buena salida de Marco Bezzecchi, que mantiene la primera posición a final de recta. Nos vamos a la curva 1, salida limpia aparentemente sin incidentes. Nos vamos ahora a la recta larga de 1 kilómetro. Cuidado aquí porque ayer es donde hubo el lío entre Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio. De momento se mantienen las posiciones con Marco Bezzecchi en la primera posición, segundo Marc, tercero Raúl Fernández, que mantiene esa tercera posición, y Pedro Acosta ha perdido una plaza en favor de Alex Márquez. Se marcha Bezzecchi, que empieza a meter tierra de por medio. Cuidado a Joan Mir, que también se engancha a la estela de la KTM de Pedro Acosta. Atención, porque son 6 décimas de diferencia ya entre Marco Bezzecchi y Marc Márquez. Carrera crítica también, José Manuel, Álvaro, porque la temperatura en pista es de 55 grados. Sí, mucho calor. Hemos visto cómo Marc Márquez cuando sonaba el himno de Tailandia estaba con el paraguas, bajo el paraguas, es decir, que hace mucho calor y no quería sofocarse demasiado antes de la carrera. Y bueno, Marco Bezzecchi, que se quiere sacar la espina de ayer, en la que bueno, pues falló claramente. Es el piloto más rápido del fin de semana, con mucha ventaja con respecto a los demás. Se fue al suelo demasiado pronto y hoy seguramente que va a querer pues sacarse esa espina y demostrar que efectivamente es eso, ¿no? Que ahora mismo él y la Aprilia son la mejor combinación para ser rápidos en este circuito de Tailandia. Que lo de Marco Bezzecchi ayer, José, fue un fallo de piloto, de que quiso apretar de más cuando quizá no tocaba. Sí, él explicaba que intentó cambiar un poco la trazada en esa curva, que se le fue de delante y después ya no pudo manejarla, ¿no? Bueno, es lo que tiene, ¿no? Que por muy rápido que seas, pues tienes que también tener esa capacidad para no fallar en pista. Supongo que él tenía muchas ganas pues de empezar ganando. Además es que evidentemente él era y es el máximo favorito para este fin de semana y bueno, como decíais, ¿no? Ya son 0,7 lo que tiene de ventaja, pero ojo, no vaya a suceder lo de ayer, porque son muchas vueltas y si comete otro error pues sería pues un problema para él, porque estas 2 carreras de inicio de temporada eran claramente para él. Y qué batalla, Alex, qué batalla en la tercera posición. Así me gusta que empiecen las temporadas.
Ha pasado de todo en esta primera vuelta, ya en la segunda lo importante. Raúl Fernández ha adelantado a Marc Márquez. La diferencia entre Marco Bezzecchi y Raúl Fernández ha bajado del 1.2 al 0.9 en el primer sector, en el cambio de dirección, donde ayer Marc sufría debido a su hombro. Recordemos que el 5 de octubre tuvo una lesión importante en ese hombro después de la caída con el toque de Marco Bezzecchi en el Gran Premio de Indonesia, y el que está intentando también adelantar a Marc es Jorge Martín, que ya lo ha hecho, pero el 93 le ha devuelto el adelantamiento. Sigue ese duelo, nos recuerda al Gran Premio de la Comunitat Valenciana entre las dos Aprilia de Marco Bezzecchi y Raúl Fernández. Baja, qué importante es, José Manuel, bajar de la barrera del segundo de diferencia. Sí, mantenerse por lo menos ahí, y bueno, y esto demuestra que con Raúl Fernández, ¿no? Ayer en el podio, en el tercer puesto de la sprint, y ahora segundo por delante de Marc Márquez. Esto indica que las Aprilia en este comienzo de temporada, o al menos en este circuito, tienen algo más, son la moto referencia. Parece ser que, pues eso, que los neumáticos y la carcasa que llevan en este Gran Premio, las motos, pues le va perfectamente. La aerodinámica también parece que han encontrado alguna cosa más, y esto va a hacer que tenga que despertar Ducati y ponerse un poquito las pilas, aunque es verdad que, bueno, hay que esperar porque este circuito es el primero de la temporada. Ya se rodó aquí la semana pasada en los test, con lo cual todos los pilotos los tienen bastante por la mano, pero de momento Aprilia pues mete algo de miedo con respecto al rendimiento de su moto, que evidentemente es la mejor ahora mismo en la parrilla a día de hoy. Composición de neumáticos blando delantero, medio trasero, es la opción que ha elegido la mayoría de la parrilla, y sigue esa diferencia de un segundo entre Marco Bezzecchi y Raúl Fernández. Un segundo de diferencia también entre el piloto madrileño y el 9 veces campeón del mundo Marc Márquez, que hoy podría conseguir la victoria número 100. Quienes están juntos es un grupo de 4. En la tercera posición Marc, cuarto Jorge Martín, quinto Fabio Di Giannantonio y sexto Pedro Acosta, que de momento está habiéndolas venir. Me da la sensación que esto es una carrera a largo plazo de supervivencia en cuanto a las gomas, y ahora es Jorge Martín el que parecía que tiraba los frenos, pero es Pedro Acosta el que consolida el adelantamiento en la curva número 12. Sí lo consigue Pedro Acosta, se coloca en la quinta posición y adelanta a Fabio Di Giannantonio. Es su curva, José Manuel, como le gusta al megalodón de Mazarrón adelantar en la 12. Sí, además, bueno, pues yo lo decía, ¿no? Que es un piloto con muchísimo talento. Ayer tuvo la habilidad para ponerse pronto arriba. En estas carreras de MotoGP actuales, aunque sean muchas vueltas, en las primeras es donde más o menos te juegas la posición que vas a tener a lo largo de la carrera. Él fue capaz de avanzar ¡qué mucho. pasada de Martín Amar! ¡Qué pasada de Martín Amar! ¡Cómo ha tirado los frenos! ¡Cómo los ha soltado Martinator! ¡Qué alegría volver a ver a este Jorge Martín! El que nos enamoró, el que vimos ser campeón del mundo. Se ha perdido los test de pretemporada de Sepang para llegar como lo hemos visto. ¡Qué adelantamiento, José Manuel y Álvaro! Sí, además, bueno, él decía que era una carrera en la que le iba a intentar terminar. Son muchas vueltas, viene de prácticamente un 2025 en blanco, pero bueno, y esperábamos verlo dentro de 2 semanas o de 3 semanas en Brasil, pero no, parece que quiere hacerlo ya, que la moto funciona, como podéis ver, y quiere aprovecharse también, ¿no?, de esa superioridad que tiene ahora mismo la Aprilia. Es verdad que, siendo Jorge, ¿no?, hay que aprovechar esos momentos de confianza, de buen feeling con la moto. Si este fin de semana, oye, ayer no acabó en una mala posición en la sprint, hoy está compitiendo a todo Marc Márquez por entrar en esa zona de podio. Y ahora Pedro Acosta de nuevo en su curva en la 12 a Marc Márquez, se coloca cuarto. El megalodón de Mazarrón, porque me vais a permitir que aquí en Radio Marca no le llamemos el tiburón de Mazarrón, es el megalodón de Mazarrón. Ayer consiguió su primer triunfo en la sprint, y es extraño ver a este Marc Márquez. Le ha pasado Raúl Fernández, le ha pasado Martín y ahora Pedro Acosta. Yo creo que Marc lo ha dicho en la previa, que esto va a largo plazo, pero espérate que ahora Marc iba un poquito pasado, se va a ir algo largo Marc Márquez en la frenada de la curva 3, en esa frenada de derechas. Vamos a ir a otra pequeña recta ahora, que va a llevar acceso a la curva número 4, una curva de izquierdas que se frena desde los 325 por hora a los 190. Se acerca Marc, pero frena más tarde Pedro Acosta. Va a mantener esa posición número 4 el piloto de KTM, y de momento 1.3 la diferencia entre Marco Bezzecchi y Raúl Fernández. Se escapa un poquito más Bezzecchi, pero a la vez se marcha Raúl Fernández de Jorge Martín a 1.4.
Sí, bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Tres Aprilias en lo más alto, confirmando esa superioridad. Y bueno, y Marc Márquez, que ya ha sido adelantado por varios pilotos, lo que confirma que no está cómodo de momento en este comienzo de carrera el piloto de Cervera. Y vamos a ver si, como tú dices, pues es una estrategia un poco más a largo plazo, pero evidentemente no está cómodo. Recordemos que no está totalmente recuperado de esa lesión última en el brazo, aquella que tuvo justo pues después de ser campeón del mundo en 2025. No tiene todavía toda la movilidad o lo que él le gustaría, no sabe si la va a poder recuperar, pero sí reconoce que en algunos cambios de dirección le cuesta todavía pasar la moto de un lado a otro. Récord de la pista para Marco Bezzecchi, lo acaba de romper, lo tenía en propiedad Marc Márquez, 1.36, ha rodado el italiano en 1.30.4. Espectacular el momento de forma de Marco Bezzecchi, que sí es cierto que ayer la lió en la sprint yéndose al suelo cuando lideraba, pero cuidado porque al que atenta ahora la posición de podio de Jorge Martínez, Pedro Acosta, cuando nos repiten el adelantamiento de Pedro a Marc en la curva 12, que le hemos visto ya 7 adelantamientos a lo largo de todo el fin de semana en esta última frenada, donde vimos a Marc Márquez coronarse como campeón del mundo en un duelo titánico también con Fabio Quartararo, un Quartararo que por cierto ocupa la 15ª posición, cerrando la posición de puntos. Qué preocupante la situación de Yamaha también, ¿eh? Sí, bueno, ellos han apostado por un cambio de motor un año antes de lo previsto, es motor de 4 cilindros en V, y bueno, no les está funcionando para nada, ¿no? Y además esas declaraciones de su jefe de filas, de Quartararo, diciendo que la moto no va para ningún lado, pues no ayudan mucho. Pero bueno, de momento Yamaha en un momento complicado, y ese adelanto del estreno del nuevo motor, pues de momento no está funcionando para nada. ¿Y por qué crees que han querido cambiar, adelantarse a todo el cambio de reglamentación, que en este caso es el año que viene? Bueno, supongo que el anterior no les funcionaba para nada y han pensado que era bueno tener un año más de trabajo con respecto a los demás. Es una apuesta que hace mucho que no se hacía, ese tipo de motor en V, y bueno, parece que está en un laberinto. Ayer sí que Joan Mir con la Honda sí pudo tener una posición más o menos decente y tirar un poco hacia adelante, pero de momento los japoneses no acaban de reaccionar. A ver qué pasa cuando llegue el 2027 con ese cambio de reglamentación. Puede aparecer alguna sorpresa, como sucede en Fórmula 1, ¿no? Que algún equipo que no funcionaba pues de repente da con la tecla, pero de momento los japoneses no acaban de ir hacia adelante, y lo de Aprilia confirma pues el dominio de las motos europeas en los últimos tiempos en MotoGP. Sí, eso está, vamos, más que claro, pero es verdad que recuerdo, ¿no?, el año pasado que hubo un tramo de la temporada en la que Quartararo siempre comandaba las poles, ¿verdad? Que luego vueltas rápidas, sí, claro, conseguía hacer vueltas rápidas, estar arriba, incluso estar en carrera en cabeza durante algunas vueltas, pero luego después no conseguía terminar el trabajo, bien porque se caía el rendimiento o bien por aquella vez en la que acabó llorando porque su moto se rompió cuando era primero y iba a conseguir la victoria. Así que él es un grandísimo piloto, suena que va a cambiar de aires en 2027, que se ha cansado ya de esperar a Yamaha, pero es verdad que al final la moto no es competitiva y no consiguen dar ese paso adelante para salir de ese bache en el que están las motos japonesas. Se está preparando el adelantamiento Pedro Acosta. Jorge Martín no va a ser posible en la curva número 12. Encaramos la recta principal número 8 en cuanto a vueltas ya disputadas, 19 vueltas todavía por delante. Recordemos la temperatura altísima, 35 grados en el ambiente, 55 en el asfalto, lo que convierte en una auténtica barbacoa el asfalto de este circuito de Chang aquí en Buriram, en Tailandia. Sigue de momento Pedro Acosta pegado a la estela del colín de la Aprilia de Jorge Martín, también cerca de Pedro Acosta. Cuidado, se va algo largo Martín, pero lo va a mantener esa tercera posición. Ha rodado 31-0 Pedro Acosta, la última vuelta 38 Marc, que parece que se empieza a rodar un poquito, empieza a mejorar con el paso de las vueltas. A ver si va gastando un poquito de gasolina, menos peso en el depósito y consigue sentirse un poco más cómodo. Y a ver Jorge Martín, ¿no?, que en teoría debería de pagar físicamente el paso de las vueltas. Recordemos que 2025 prácticamente fue un año en blanco para él, con muchísimas fracturas después de venir de ser campeón del mundo, y seguramente pues le va a pesar un poco el físico, como tú decías, con ese calor además, y con esa falta de ritmo puede ser que Pedro Acosta no tarde mucho en superarlo y meterse en posiciones de podio. Y que Jorge también faltó a alguna cita en Sepang de pretemporada también, ¿no? Lo cual, pues, sí, oye, se puede hacer un poco más pesado todavía, eso que dices.
Eso es, ¿no? No está a ritmo, no está bien todavía del todo y bueno, se ha saltado algunos test. Ahora sí, Pedro Acosta se va a ir algo largo, la va a mantener el piloto de KTM, los dos emparejados en la aceleración. Mejor Martín recupera la tercera posición Jorge Martín, y de momento Marc Márquez es testigo directo de este duelo de pilotos españoles, y además también el que lo debe estar pasando mal es Albert Valera, porque se están pegando sus dos pilotos por una posición de podio. Atención a Pedro Acosta en la frenada de la 3, tira los frenos Pedro, lo pasa, vamos a ver si mantiene la posición, se va algo largo, tracciona mejor la Aprilia de Martín, que recupera de nuevo Martinator la tercera posición. Qué bonito el duelo, y Marque parece que le cuesta, pero está ahí cerca. Sigue acercándose Pedro Acosta. Todo esto es en la vuelta número 9 de un total de 26. Restan 18 para el final, con Bezzecchi en la primera posición, 1,5 segundos de diferencia con Raúl Fernández. El madrileño le mete 2.3 a Jorge Martín, que claro, con este duelo José Manuel Álvaro se está incrementando la diferencia entre el madrileño y entre Martín, Pedro Acosta y a su vez Marc Márquez. Sí, es lo que es buena noticia para Marc, porque los de delante no se elevan mucho, porque están perdiendo algo de tiempo en los adelantamientos, y los de delante pues sí que se consiguen escapar, aunque yo creo que lo iban a hacer en cualquier caso, ¿no? Creo que ahora mismo Bezzecchi y Raúl Fernández están en otra liga en esta carrera, y les da igual lo que pase por detrás, porque ellos llevan otro ritmo, y ahí se ve en el duelo entre Acosta y Jorge Martín cómo Martín aprovecha que la Aprilia tracciona mejor, que sale mejor de las curvas, y que tiene una superioridad. Otra vez Pedro Acosta, otra vez en la 12, se va a ir algo largo, va a ser igual que la vuelta anterior. Se miran de reojo, línea de meta, están emparejados de nuevo Jorge Martín y Pedro Acosta. Tiene el interior en la curva 1 Martinator, recupera la tercera posición Jorge Martín Alboguera. Vamos a ver ahora en la aceleración, que nos da acceso a la recta de 1 kilómetro, donde nos espera la frenada de la curva 3, porque la recta tiene una curva 2 de izquierdas muy pequeñita, y aparece en escena Marc Márquez, aunque suelta los frenos Pedro Acosta para colocarse de nuevo en la tercera posición. Es un sándwich, porque recupera de nuevo Martín, los dos a punto de tocarse. Espectacular el duelo que nos están regalando el madrileño y el de Mazarrón, con Marc Márquez entre los dos a punto de tocarse. Ahora Marc pasa a Martín, y va a pasar a los dos, Marc. Increíble lo que acaba de hacer el 93. Increíble cómo ha sido el más listo de la clase, aprovechando la batalla campal que han tenido Jorge Martín y Pedro Acosta para decir: hey, sí, pegaros, que yo la aprovecho y me pongo tercero. ¡Qué barbaridad, qué bonito! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es, José! Llevaba unas vueltas ahí viendo lo que estaban haciendo, ¿no? Estudiando, y bueno, ellos son más Pedro jóvenes, Acosta por delante, es que no nos dejan hablar. Pedro Acosta por delante de Marc. Ha soltado los frenos Pedro y le adelanta Marc Márquez a todo esto. Bezzecchi 1.8 sobre Raúl, y este duelo le está permitiendo a Raúl Fernández aventajar en 3.1 ya a Pedro Acosta, Marc Márquez y Jorge Martín. Lo que es esto, el trío Calavera sin duda, chicos. Sí, todos los duelos que no tuvimos el año pasado, ¿no? Que no conseguimos ver pues un mano a mano de Marc con Peco Bagnaia, incluso con su hermano tampoco, con Pedro Acosta, por la superioridad que tenía el piloto que ahora es vigente campeón del mundo. Y en estos 2 días hemos visto pues de todo tipo, ¿no? De adelantamientos entre Pedro Acosta y Marc Márquez, y ahora se une a la fiesta además Jorge Martín, que es una buena noticia para él, verse otra vez competitivo y verse otra vez con la capacidad para luchar por estar arriba y por subirse al podio. A punto de irse larguísimo Marc, pero ha hecho la trayectoria del lacito para ganar tracción ahí la Ducati. Sigue todo igual con Pedro Acosta en la tercera plaza, Marc Márquez pegadito al colín de la KTM número 37, y Jorge Martín, que parece que se está quedando un poquito, está a 2 décimas de Marc Márquez. Veremos dónde lo va a intentar Marc. Recordemos, es importante en el último sector donde están las enlazadas derecha, izquierda, derecha, que da acceso a la frenada de la curva 12. El propio Marc, José Manuel, reconocía ayer que ahí sufría en el hombro y que ahí perdía 1,5 décimas. Sí, que el brazo todavía no le permitía pues hacer el cambio de dirección como le gustaría. Recordad también que él ha dicho que ha pasado a la aerodinámica de 2024 para tener una moto un poco más dócil, porque ahora mismo no puede ser tan agresivo, y es lo que tú decías, ¿no? La diferencia de trazada en muchas curvas entre Pedro Acosta y Marc Márquez, ¿no? Acosta mucho más agresivo, cortando mucho más la trazada, y Marc dejando un poco más ir la moto y siendo un poco más suave, ¿no? Y eso tiene que ver con eso, con que no está pues al 100%. Su cuerpo ya lleva muchas magulladuras encima y no puede pues eso, competir en algunos cambios de dirección ahora mismo con la juventud insultante de Pedro Acosta.
nos repiten la maniobra de nuevo, donde Marc, por cierto, hace una trayectoria por fuera brutal. Pedro Acosta y Jorge Martín a punto de tocarse, y cómo acelera la Ducati en el acceso de la curva 3 a la 4 en esa pequeña recta. Se crea el espacio con Martín y luego por aceleración frena más tarde también que Pedro Acosta, y la devolución del megalodón de Mazarrón en esa curva donde nos ha deleitado con muchos adelantamientos. En este caso no era la 12, era una de derechas, y fíjate esta inclinación al más puro estilo Casey Stoner. ¿No te recuerda a Casey Stoner con ese estilo de pilotaje? Sí, bueno, es muy agresivo, ¿no? Y tiene pues eso, mucha juventud de Pedro Acosta, y lo que yo os decía, ¿no? Para mí es el piloto con más talento de los que hay en la parrilla después de Marc Márquez, y creo que es el hombre que va a tener que tomar su relevo, y mucho más si se confirma lo que parece que se va a confirmar, y es que va a tener una Ducati oficial el año que viene, porque va a ser compañero de Marc Márquez en el Ducati Lenovo. Así que si eso se confirma, creo que Pedro va a poder salir un poco de esa KTM que le ha lastrado en los últimos años, pero por contrato no ha podido salir, y bueno, se está demostrando que es un pilotazo, que no consiguió el año pasado ninguna primera posición, ni el sábado ni el domingo, pero que este año ya tiene un sábado, y seguramente dentro de poco tendrá también una carrera larga en su palmarés. Casi que llegamos al Ecuador de carrera, con Marco Bezzecchi liderando, Raúl Fernández que es segundo, tercero Acosta, cuarto Marc, quinto Jorge Martín. Nos queda mucho todavía por vivir en esta carrera de Tailandia. En Radio Marca seguimos golpeando fuerte. Reforzamos nuestro compromiso con los deportes de contacto y damos un paso más en el mundo del MMA. Llega Generación MMA, el programa de referencia que arrasa en YouTube y ahora salta a la radio para contarte todo sobre las artes marciales mixtas y la UFC. De lunes a jueves a la 1:30 de la madrugada con Gonzalo Campos. Y cada día también en podcast. Radio Marca, donde el combate nunca se detiene. El deporte es nuestro. Radio Marca. Y 23, vuelta 14 de 26, que nos queda un poquito menos de la mitad, Alex. ¿Cómo marcha esta carrera? Seguimos aquí en el circuito de Chang'an, en Buriram, en el Gran Premio de Tailandia. Es Bezzecchi quien lidera por 2,5 segundos a Raúl Fernández, y cuidado porque podemos tener duelo por la segunda posición. Pedro Acosta ha rodado 4 décimas más rápido que Raúl Fernández. El madrileño ha rodado en 31.4 en la última vuelta, y Pedro Acosta 31.0, el piloto más rápido en lo que llevamos en esta vuelta de carrera, por el 31.1 de Marco Bezzecchi. Situación de los demás pilotos, que con tanto festival de adelantamientos nos situamos en Bezzecchi la primera posición, Fernández segundo, Pedro Acosta tercero, Marc Márquez cuarto, quinto Martín, sexto Di Gianantonio, séptimo Mir, octavo Alex Márquez, noveno, no hemos hablado de él, Pecco Bagnaia, décimo va Brad Binder, undécimo Gura, décimo segundo Marini, décimo tercero Zarco, décimo cuarto Moreira, el debutante, y décimo quinto Franco Morbidelli. Fuera de los puntos, Quartararo en la 17ª posición, y todas las Yamaha. ¿Te sorprende ver a Pecco ahí también, José? Que el año pasado es verdad que a principio de temporada sí era muy habitual lo de escucharle de este circuito, pero bueno, ya ha pasado un año desde entonces, la situación debería de ser diferente. Sí, yo creo que ha empezado un poco mejor que el año pasado. Es verdad que ayer no estuvo fino, pero hoy está más o menos mejorando un poco lo de ayer. Y bueno, pero lo curioso es lo de Ducati, ¿no? Ha empezado la temporada no muy bien para ellos. Yo no me acuerdo la última vez en la que dijimos que entre las 4 primeras motos o 5 primeras motos solo había una Ducati. La primera en esta carrera es la de Marc Márquez, que está cuarto, y luego pues está Di Gianantonio sexto, Alex Márquez octavo y Bagnaia noveno, ¿no? O sea, las motos oficiales de Ducati muy atrás, cediéndole el paso al dominio de Aprilia con la KTM de Acosta. Así que bueno, no es el mejor comienzo seguramente para Ducati, acostumbrada a dominar, y vamos a ver qué pasa en los siguientes circuitos. Hay que esperar 3-4 grandes premios para saber si es una tendencia o solamente es aquí en Tailandia. También te digo, yo creo que lo firmamos un poco, no por... es verdad que está Bezzecchi liderando, pero que firmamos un poco estas cartas tan abiertas, un poco de sí, todos, y que no se cierre todo a Ducati ya de primeras. A ver, el año pasado esperábamos un duelo muy directo entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia.
esperábamos que estuvieran ahí otros pilotos y al final fue un monólogo pues insólito, ¿no?, por parte de Marc Márquez que sacó una ventaja de puntos brutal. Y este año creo que hasta el propio Marc es consciente de que la igualdad va a ser mayor, de que los otros marcas aprenden y los otros pilotos aprenden y van llegando y en principio yo lo decía ayer, ¿no?, que creo que el favorito pues seguramente será Marc Márquez hasta que alguien demuestre lo contrario, pero que todo va a estar más igualado y que le va a costar un poco más o mucho más sacar diferencias. Como digo, hay que esperar un poco a otros circuitos porque esto cambia mucho de uno a otro y el que tenga regularidad en todos es el que se va a llevar el mundial, ¿no? Pero creo que de momento se confirma que la superioridad de Marc del año pasado no era normal y no se va a reproducir esta temporada. Bueno, hay que darle... Pues vamos a ver. Hay que darle chance a Marc que luego al final es capaz de hacer cosas como la que ha hecho ahora. Parece que no está bien, se pone de repente, se planta entre Jorge y Acosta, te adelanta. Es decir, las cosas inverosímiles a las que nos tiene acostumbrado Marc Márquez, Alex. 10 vueltas para el final, entramos ya en las últimas 10 vueltas en el momento más crítico en cuanto a las gomas de las motos, por lo tanto habrá que tener en cuenta cuánto ha arriesgado cada uno en el inicio de carrera. De momento Bezzecchi sigue aumentando la diferencia en 3.3 con Raúl Fernández, que ya ha bajado de los 2 segundos la diferencia con Pedro Acosta. Me da la sensación de que puede llegar Pedro y a la vez Marc Márquez baja de la barrera del segundo con Acosta. Me da la sensación, José Manuel, que el de Cervera ha estado guardando neumáticos para estas últimas vueltas, ¿eh? Bueno, yo creo que lo del principio no parecía tanto problema, que estuviera incómodo, como que estaba intentando pues gestionar los neumáticos. Son carreras muy largas, como tú dices, en las que pues hace bastante calor y los neumáticos pueden caer, y vamos a ver, ¿no?, si tiene ahora un buen final de carrera, porque el que tenga ahora todavía pues goma suficiente, va a recortar mucha desventaja con respecto a los demás. Yo creo a Raúl bastante lo tiene bastante controlado y está lejos de Pedro Acosta, pero como tú dices, vamos a ver, porque si a alguien le caen los neumáticos pues se va a meter en problemas. Pero sí parece que lo de Marc no era tanto malas sensaciones al principio como algo de gestión de neumáticos y de carrera, en un piloto que ahora pues tiene muy claro que esto es muy largo, tanto las carreras como el mundial, y que lo que hay que hacer es sumar puntos lo más posible y esperar mejores momentos cuando te lleguen. Incluso ayer en una sprint, no sé si lo recordáis, ¿no?, lo que decía ayer el propio Márquez, de que tenía una intención de gestión de neumáticos, de gestión de hacerla lenta la carrera. Por lo tanto, pues si ya lo hizo ayer, no en una sprint que eran a 11 vueltas, si no me equivoco, en el día de ayer, pues imaginamos, oye, con el doble, un poquito más de vueltas, ¿no? Él habló de que cuando se cayó Bezzecchi quiso realizar la carrera, ¿no? Que es lo que le venía bien, yo creo, porque todavía no está del todo bien. Esa caída, precisamente derribado por Marco Bezzecchi el año pasado, nada más ser campeón del mundo, pues eso, él decía que no fue una broma, parecía una lesión que se iba a curar fácilmente con cierto reposo. Al final tuvo que operarse y le ha llevado a un invierno otra vez complicado en cuanto al trabajo con los fisios y en el gimnasio, ¿no? Así que no fue una broma, como él dice. Le está costando volver al nivel que estaba el año pasado, todavía no lo está, y por eso pues decidió pues bajar un poco el ritmo e intentar llevarlo a su mejor terreno, ¿no? Aunque ahí le vino Pedro Acosta, nos dejaron un duelo maravilloso. Lástima esa decisión de dirección de carrera. Creo que la acción no era como para sancionar, era dentro de los límites legales, dentro del espectáculo, y de hecho el propio Pedro Acosta, que salió beneficiado, lo dijo, ¿no?, que él hubiera hecho lo mismo que hizo Marc y que fue una pena no poder ganar la carrera de verdad. Esto, cuidado, está estirado, sí, está estirado, pero no descarto que Marc Márquez llegue a Raúl Fernández. Pongamos en situación, Pedro Acosta está a 1.4 de Raúl y bajando. Recordemos que en el duelo estaba a 3.1, ha bajado ya a la mitad en el momento que Ayo Ogura empieza su territorio de las últimas vueltas y adelanta a Pecco Bagnaia, que lo manda a la 10ª posición. Y Marc Márquez a 9 décimas de Pedro Acosta. Tiene la segunda posición a 2 segundos Marc Márquez. ¿Va a llegar José Manuel, Marc? Creo que está un poco lejos de ahí, de esa posición, pero lo cierto es eso, que se van estrechando las posiciones, que el que haya sabido guardar mejor lo va a tener pues más de cara. Y lo que tú decías, yo me estaba acordando ahora de Ogura,
que es el piloto creo que mejor hace las segundas partes de carrera y cómo es capaz de que su moto funcione mejor con más desgaste de neumáticos en otra situación, otro escenario en el que Marc Márquez es el mejor, ¿no? El año pasado lo decía su hermano, que en esas últimas vueltas con los neumáticos ya caídos de rendimiento hay muy pocos que puedan competirle un mano a mano con Marc Márquez, porque ahí se crece y lo hace mejor que ninguno. ¡Qué pasada de Joan Mir! ¡Qué pasada de Joan Mir en la curva 12, bailando con la Honda! Vaya adelantamiento, soltando los frenos a la Ducati de Fabio Di Gianantonio para situarse en la 6ª posición. ¡Qué gran carrera de Joan Mir! Salía en la 10ª posición y está ahí. Situación de carrera, 1 segundo de diferencia entre Raúl Fernández y Pedro Acosta, 9 décimas de diferencia entre tercero Pedro Acosta y cuarto Marc Márquez, que quiere asaltar el podio, y es noticia, no hay ni una Ducati en el podio todavía. Quien sí que está liderando y no parece que se vaya a mover de ahí, lógicamente va a ser lo de Marco Bezzecchi. Pero lo que tú comentabas, José, por ejemplo, de la situación de Marc Márquez de finales de carrera, anda que por ejemplo el año pasado no vimos veces, verdad que la superioridad era notoria y era de otra forma, por lo menos a lo que vemos en el día de hoy, pero anda que no vimos veces de que parecía que se le podía complicar una carrera y de repente te adelantaba, como así lo decía muchas veces su hermano, ¿no? Es que es imposible, cuando parece que lo tienes controlado, él siempre tiene algo más. El año pasado fue abrumador, ¿no? Recuerdo alguna carrera en la que sufrió, por ejemplo, con el tema de la presión del neumático delantero y fue capaz de de perder un segundo de ventaja, dejarse adelantar, recuperar la presión adecuada en el neumático y después irse otra vez a por la victoria, ¿no? O sea, eran cosas que yo que sé que recuerdan a los tiempos de Ángel Nieto, en el que jugaba con los rivales pues a su antojo, ¿no? Era demasiada la superioridad. Ahora no está en esa situación, pero bueno, de momento pues su objetivo va a ser sumar todos los puntos posibles y, como decíais, pues eso, en esta carrera yendo de menos a más y viendo a ver si puede llegar a optar al podio en las últimas 5 o 6 vueltas. 6 vueltas para el final y Pedro Acosta ya está a rueda de Raúl Fernández. Un dato significativo que habrán visto los más madrugadores que han visto el warm-up: Raúl Fernández esta mañana ha tenido problemas físicos. En medio de la recta se quejaba del hombro y Ogura, que está en su momento dulce, suelta los frenos y adelanta a Alex Márquez en la curva número 3. ¡Qué adelantamiento le acaba de pegar también a Ogura, que va a acabar la carrera de momento en la 8ª posición y sigue para adelante el piloto japonés! 2 décimas. ¡Uy! Marc Márquez, ¿qué le ha pasado? Está fuera Marc. Se le mueve la rueda, ha pinchado la rueda trasera Marc. Ha pinchado la rueda trasera Marc. Es verdad. ¡Qué barbaridad! Se va a caer Marc, se va a caer. No, tiene que parar la moto, lo consigue Marc y es un 0. Es un 0 para Marc Márquez, que pincha el neumático. No me lo puedo creer. ¿Cuánto hacía que no veíamos esta situación? Son carreras de motos y hasta que la bandera no se saque puede pasar cualquier cosa. Aquí lo vemos de nuevo, José Manuel. Sí, pues fíjate, ¿no? Lo que tú decías, son carreras de motos, siempre pasa algo en MotoGP. El año pasado seguramente, hasta que fue campeón del mundo, pues casi todo le fue de cara. Pero mira, ahí estamos, está desllantada la rueda, no está fuera. Y bueno, una cosa pues bastante insólita que no se suele producir. Y menos mal que no ha pasado en la recta. Es peligroso, esto, Menos mal que no ha pasado en la recta y ha pasado en la zona enlazadas de las curvas lentas de este circuito, porque hubiese sido preocupante. A todo esto, Pedro Acosta está ya muy cerca de Raúl Fernández, a 1 décima. 4 segundos y medio por detrás está Jorge Martín. 5 segundos la diferencia entre Raúl y Marco Bezzecchi. Ahora Pedro Acosta buscaba el adelantamiento sobre Raúl, le cerró muy bien la trayectoria el piloto madrileño. Qué decir de Raúl Fernández, cómo acabó la temporada y cómo la está empezando. Se acerca Pedro Acosta, 1 décima de diferencia. Se quiere salir de la aspiración el megalodón de Mazarrón, que frena tarde. Tardísimo frena Raúl Fernández. Tardísimo frena Raúl Fernández, muy combativo. Vamos a tener duelo 5 para el final. Es un poco lo que, si os fijáis, lo que se repite la temporada pasada. José decía, sí. La llanta de Marc Márquez estaba doblada. Sí. No sé si ha tenido un impacto, pero es raro que con un piano te pase eso, pero la llanta estaba doblada en una de las partes y por eso se ha desllantado la rueda. Caída una cosa de Alex rarísima. Márquez. Al suelo Alex Márquez. En una vuelta, los dos hermanos de Cervera, el campeón del mundo y el subcampeón, empiezan con un 0 la temporada. Esperemos que esté bien, nos marcan en cronometraje Ryder OK y Joan Mir también. Vamos a ver si no hay algún problema con los neumáticos, porque en 2 vueltas tenemos 3 fuera de combate, 2 por caída y 1 por pinchazo.
Sí, vamos a ver, porque la carcasa era una carcasa concreta para este Gran Premio. El calor es fuerte y vamos a ver, pero en lo del Marque yo había visto que estaba doblado la llanta, estaba doblada. No sé si puede ser eso por efecto de que no sea de un golpe, pero todo muy, muy extraño. Y bueno, el campeón y el subcampeón, como tú dices, pues van a tener que remar, ¿no? Se van a plantar con un cero en la Pedro Acosta segundo, adelanta Raúl Fernández en la frenada de la curva número 3 y fíjate en la aceleración, la KTM a la Aprilia dice que no con la cabeza. Raúl la ha metido ya medio segundo en la aceleración. Buah. Es que la ha dejado muy, muy, muy atrás. Sí, más líder todavía, ahora Pedro Acosta del Mundial. Eso es, va a ser el primer líder del Mundial después de la primera carrera, y Fernández con muchos problemas, ¿no? Ha ido perdiendo muchísimo tiempo, hasta medio segundo en alguna vuelta con Acosta. Y bueno, el murciano, pues eso, mostrando sus cartas. Y como os decía, eso va a ser el primer líder de la temporada, porque lo de ayer, bueno, es todavía un poco provisional, pero ya con las 2 carreras disputadas va a salir de Tailandia como líder y como referencia de momento en el Mundial. Y Joan Mir, no sé si tiene problemas con el neumático, vamos a ver. De momento no parece nada de neumático, sino más un problema mecánico. Moto, sí. Porque el neumático parece que lo tiene bien, está completando vuelta por lo menos hasta llegar igual a la zona de boxes. Y lo que sí que veíamos era la caída de Alex. Lo de Ogura es una locura, ¿eh? Va a acabar la carrera adelantando a Di Gianantonio y acabando en el top 5 cuando estaba 11º hace nada. Tremendo el japonés. Sí, ayer estuvo a punto de discutir el podio a Raúl Fernández, y ya te digo que en sus finales de carrera son increíbles, y ya te digo que, pues fíjate, en el top 5, ¿no? Cuando ha estado en toda la carrera muy atrás, y es brutal cómo hace la última parte de las carreras. Con las bajas, evidentemente las Yamaha han subido posiciones. Tenemos a Quartararo 14º y a Rins cerrando la zona de los puntos. Importante también para Yamaha ir sumando. Y buen debut de Diego Moreira en la 12ª posición con la Honda, teniendo en cuenta que Zarco está con la misma moto en la 10ª posición. Sí, el rookie que debuta esta temporada después de ser campeón del mundo de Moto 2, el brasileño, aunque muy afincado en España. Y bueno, para él ahora pues es tiempo para aprender, para ir adaptándose, y resultados como estos, aunque sean también con algunas caídas y abandonos, pues están muy bien para el piloto brasileño. Pasadón de Ogura en el momento que Marc Márquez llega a la parte trasera del box del Ducati Lenovo. Situación preocupante, va a haber polémica, la tuvimos ayer por el espectáculo en pista, pero me da la sensación que hoy la vamos a tener por un hecho que esperemos que no ocurra más, por la seguridad de los pilotos, porque yo no recuerdo que esto pase en la época moderna de MotoGP. No, de hecho algunas veces en las que ha habido problemas por exceso de calor o porque el asfalto fuese muy abrasivo, incluso se ha decidido pues hacer menos vueltas o tener que parar en boxes para cambiar el neumático. La seguridad es lo primero, y aquí habéis visto cómo en el momento en el que se queda sin la rueda, le pega un trayazo a la moto, lo ha podido controlar, pero es peligroso que te suceda eso a alta velocidad, y bueno, lo ha solventado. Pero sí que es verdad que es un hecho, porque es poco habitual, ¿no? Como que las motos se rompan, que tampoco pasa mucho ya en estos tiempos. Bueno, luego os cuento un poco, porque la situación parecía, ¿no?, que justo le pegaba el pinchazo, el trayazo que decías tú, José, justo cuando iba a coger la curva, se va ahí justo con el piano. Bueno, eso lo comentamos ahora, que nos quedan tan solo 2 vueltas, Alex. Estamos ya finalizando la primera de las 22 carreras de domingo. Mientras vemos cómo se llevan las manos a la cabeza en el box de Ducati, la cara de circunstancias de Davide Tardozzi. Y señoras y señores, vayan poniéndose de pie para recibir en 1 minuto y medio al primer ganador del 2026 en domingo, porque Marco Bezzecchi, crucemos los dedos también por su seguridad, aventajan 6 segundos y 2 décimas a Pedro Acosta. Carrerón de manual como el que vimos el año pasado en el Gran Premio de Portugal, donde arrasó el domingo, y un Pedro Acosta que sería líder del Mundial con Raúl Fernández en la 3ª posición, a 2 segundos ya de Pedro Acosta. Con la 4ª posición, sí, es una realidad. Jorge Martín Almoguera, empieza la última vuelta. Marco Bezzecchi aventajando en 6 segundos a Pedro Acosta.
Cuidado, alerta máxima con el estado de los neumáticos porque la pista, insisto, está a 56 grados. Tercero Raúl Fernández afrontando la frenada de la 1. Vamos camino de la curva número 3 con estos 3 pilotos, con una Aprilia, con una KTM y con una Aprilia, la de Raúl Fernández. No va a haber ninguna Ducati. ¿Y quién nos lo iba a decir? La primera Ducati es la 6ª posición de Fabio Di Gianantonio. Ha empezado girado este 2026. Viene Marco Bezzecchi afrontando ya el segundo sector, el piloto italiano que ha dado una exhibición en la pretemporada. Ayer la lió, es cierto, cayéndose en la sprint cuando lideraba, pero hoy se ha rehecho muy bien, afrontando las enlazadas de izquierda en la curva número 4, en la curva número 5. Nos vamos a ir a una serie de curvas hacia la derecha y encaminando ya el inicio del tercer sector. Ahí está la Aprilia número 72 de Marco Bezzecchi, 6 segundos y una décima, liderando desde que se apagó el semáforo hasta la bandera de cuadros. Carrera a placer, pero seguro que afrontando las dificultades. Vamos con las últimas enlazadas de derecha a izquierda en el último sector. Marco Bezzecchi. Vamos a afrontar la última frenada de la curva número 12, donde nos han regalado momentos históricos para el recuerdo. Pedro Acosta, Marc Márquez y Jorge Martín. Ahí está Bezzecchi. Última curva, recta principal, pónganse pie. Victoria de Marco Bezzecchi. Se coloca con los primeros 25 puntos. Segundo, el líder del mundial, el megalodón de Mazarrón, Pedro Acosta. Tercero, Raúl Fernández. Cuarto, sí que me pongo de pie y rompo a aplaudir. Bienvenido de vuelta Jorge Martín Almoguera. Quinto Ayo Ogura, sexto Di Gianantonio, séptimo Binder, octavo Morbidelli que pasa sobre la bocina a Pecco Bagnaia, la 9ª plaza. Marini décimo, 11º Zarco, 12º Bastianini, 13º Morbidelli, el 14 Esquartaro. Cierra los puntos Alex Rins. Pues carrerón para comenzar la temporada, además que ha tenido de todo, ha tenido adelantamientos, ha tenido a los nuestros implicados, no en la lucha del primer puesto, porque eso sí, el italiano Bezzecchi ha sido indiscutiblemente el mejor. Nadie le ha podido ni siquiera luchar esa primera posición. Aprilia que empieza como esperábamos, siendo la mejor y más rápida moto, con segundo Pedro Acosta y tercero Raúl Fernández. Así que mejor inicio que no hemos podido tener en este Mundial de MotoGP en marcador. ¿Cuántos días tiene la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense e investigación. Veo 7. Gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. Este miércoles 4 de marzo, Valencia vibra con Radio Marca. Llega la gira Patrimonio del Deporte, el gran evento del 25 aniversario para reconocer a los referentes que han hecho historia en la ciudad. Desde las 10 de la mañana, la pizarra de Quintana en directo desde la Universidad Politécnica de Valencia. Entrada libre hasta completar aforo. Y por la tarde, programa especial de Ortega desde el Roig Arena en radio, YouTube y marca.com. Con el apoyo de la Universidad Politécnica de Valencia y la Generalitat Valenciana. Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 € al mes durante un año. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España. Minutos para llegar a las 10 de la mañana. Ya hemos contado esta carrera, este carrerón inicial en MotoGP con la victoria de Marco Bezzecchi, segundo Pedro Acosta y tercero Raúl Fernández, con la gran actuación de Jorge Martín, que ha acabado cuarto, Martinator, el campeón del mundo en la temporada de 2024, que vuelve a estar por lo menos en los puestos principales, con esa victoria de su compañero de equipo, con Bezzecchi, lo cual nos hace pensar que Aprilia este año, José Manuel, va realmente serio, como un poco se podía prever, ¿no? En pretemporada. Sí, bueno, y está un poco
cogiendo el hilo de cómo terminó la temporada, ¿no? Porque Bezzecchi ganó las últimas 2 carreras de 2025, ganó en Portugal y ganó en Valencia, y ahora ha conseguido en realidad su 3ª victoria consecutiva, porque ha ganado el primer Gran Premio de 2026, ¿no? Así que la tendencia que se veía al final de la temporada pasada, con Marc Márquez lesionado, se está confirmando al menos en este primer Gran Premio, y bueno, como decías, Alex, también todo ha empezado un poco del revés, ¿no? Porque las Ducati muy lejos de los primeros puestos, Marc Márquez pues con un 0 que prácticamente el año pasado no le sucedió en ningún momento cuando estuvo bien de salud, y bueno, y con Jorge Martín de vuelta, ¿no? Así que cosas distintas al respecto al año pasado, pero bueno, algunas muy buenas noticias, ¿no? Como Pedro Acosta, líder del Mundial, aunque todavía se le resiste esa victoria en la carrera larga, y Jorge Martín de vuelta desde el punto de vista físico y competitivo, ¿no? Que es también una grandísima alegría para nosotros, después de todo lo que ha sufrido, verle ahí pues compitiendo y siendo otra vez el Jorge Martín que fue campeón del mundo no hace mucho. Así que algunas cosas distintas, otras iguales, pero sí que es verdad que el Mundial parece que se ha dado un poquito la vuelta y que Ducati va a tener que remar para volver a ese dominio que tenía en los últimos tiempos. Bueno, eso yo creo que lo podemos ver como un plano un poco más negativo, ¿no? Lógicamente, porque al final hay muchos representantes, como son los dos hermanos Márquez, que hoy no han terminado carrera ninguno de los dos, ¿verdad? Que circunstancias diversas y diferentes para cada uno de los dos hermanos, pero bueno, lo podemos ver un poco en mor de la competición, que yo creo que son pasos al frente, son pasos en favor de ver luchas y carreras más disputadas. Por lo tanto, yo creo que eso, firmándolo en la primera carrera de la temporada, lógicamente es positivo. Te iba a decir, José, también a Alex, que las cosas no han cambiado tanto, por lo menos para mi punto de vista, esta temporada, en respecto a que Bezzecchi sigue en lo alto, sigue ganando, Pedro Acosta está arriba, Raúl Fernández también, Aprilia empieza como terminó la temporada pasada. Es verdad que hay cosas que todavía se siguen manteniendo un poco con la misma senda que el final de temporada. Sí, también yo quiero decir una cosa, y es que es el primer Gran Premio del año, ¿no? Que vamos a ver qué sucede. Vamos a darnos 4 o 5 grandes premios para ver un poco por dónde va a ir la cosa. Es verdad que los dos, el campeón y subcampeón, pues no han puntuado hoy. Alex Márquez evidentemente sí que está más en problemas, y luego creo que Ducati es la otra que está en problemas, ¿no? Porque hoy Marc Márquez, antes del pinchazo o de lo que le ha sucedido en la rueda trasera, estaba para luchar por el segundo puesto. Como bien decía Alex, ¿no? Estaba para luchar por el segundo puesto, y ahí se le ha ido todo, ¿no? Pero todo lo demás de Ducati no acaba de funcionar. Ya sabemos que Márquez es muy capaz de llevar lejos motos que no van del todo bien, pero que los demás estén tan detrás significa que, bueno, que de momento Ducati ha perdido un poquito el hilo. Pero ya conocemos a la marca italiana, y vamos a ver si dentro de 3-4 carreras, cuando lleguemos por ejemplo a Jerez, si hablamos de otra cosa distinta, ¿no? Pero de momento Aprilia le lleva un poco la delantera, y eso se demuestra en eso, ¿no? En que son 3 victorias consecutivas de Marco Bezzecchi y 3 victorias consecutivas, por lo tanto, de Aprilia. Eso más o menos hasta ese Gran Premio de Jerez en el circuito de Ángel Nieto. Bueno, pues allí es más o menos 24, 25 y 26 de abril, así que bueno, pues parece que queda mucho, pero bueno, que es un mes y medio de competición en la que veremos un poco por dónde marchan las cosas. Y sin duda yo creo, Alex, que la gran noticia del día, que tú lo decías, te rompes las manos a aplaudir por lo de Jorge Martín. Sí, y me vas a permitir empezar por Raúl, que yo te lo coloqué el jueves. Ayer, sí, antes de ayer. Sí, te lo coloqué el jueves porque es en la primera vez. Y es importante esto también, José Manuel, para un piloto empezar una pretemporada sin lesiones, porque Raúl no ha podido nunca completar una pretemporada en MotoGP, y cómo acabó la pasada campaña y cómo ha empezado esta, y me rompo las manos a aplaudir, por supuesto, con Jorge Martín. Es que incluso siento emoción de ver a Martín con todo lo que ha pasado. Recordemos que en esa caída que tuvo en el Gran Premio de Qatar, llegó a llamar a sus familiares para despedirse, lo dijo en una entrevista, y aquí lo tenemos de vuelta. Se ha operado unas semanas antes de arrancar la temporada, se ha perdido los test de Sepang, y es significativo que con poco rodaje, y dice y mucho lo bien que está la Aprilia, y que no es casualidad lo que hemos visto, que está ahí con poco rodaje, y que no lo descarto para nada para las victorias más adelante, sobre todo a partir de Jerez.
Sí, de Raúl Fernández yo recuerdo, no sé si fue Jerez el año pasado, en uno de los corrillos de prensa, en el que él estaba súper dolido porque no podía dar su máximo físicamente, tenía problemas en el brazo, síndrome compartimental, de hecho además él se echaba la culpa, decía que no le estaba dando a su marca y a su equipo todo lo que debería, que todo era una mierda. Recuerdo que estaba muy, muy de bajón por eso, porque físicamente no estaba pudiendo rendir. Y lo de Jorge Martín tú lo decías bien, ¿no? Al final en las últimas semanas ha cambiado de médicos, o al menos quiso una segunda opinión médica sobre lo que le sucedía, le recomendaron una operación que los otros médicos no le habían recomendado y parece que le está funcionando, ¿no? Pero no hay que olvidar que se pegó golpes fortísimos el año pasado, que fueron grave, con multitud de fracturas de costillas, neumotórax, es decir, cosas muy complicadas, de esas que te hacen plantearte si a lo mejor tienes que decir adiós al mundo de las motos por lo peligroso que es. Él se ha recuperado, se ha rehecho, y ahora verlo ahí es una alegría, pero son dos pilotos muy magullados por las lesiones, por los problemas físicos, y que de momento pues están ahí dándose una alegría y aprovechando el tirón de su moto, de la marca italiana. A ver si podemos escuchar a Raúl Fernández en este post después de su tercer puesto. Conseguir atravesar la bandera cuadros. Sí, la verdad es que ha sido muy difícil las últimas 5 o 6 vueltas. He tratado de dar el máximo, pero llevaba destrozado el neumático trasero. En cualquier caso, hemos comenzado muy bien la temporada. Hoy en el warm-up me sentía muy bien con el neumático medio. He tratado de gestionarlo, pero no he finalizado la carrera como quería. En cualquier caso, tenemos este podio, importantes puntos, a disfrutar del momento, tratar de relajarnos y saber que nuestro potencial está aquí. El equipo ha hecho un fantástico trabajo con Aprilia. Vamos a mantener esta línea, o si no podemos mantenerla, vamos a tratar de trabajar para ir en esa dirección. Las palabras de un Raúl que concuerda un poco, ¿no?, con lo que llevaba destrozado ese neumático trasero, también un poco lo que le ha pasado a Marc. Entiendo que lógicamente le ha pasado a uno, pero que podría incluso haber pasado a más pilotos, sabiendo de la dificultad que había hoy para poder mantenerlo en un buen estado. José. Es uno de estos circuitos en los que, como decíamos, ¿no?, pues los neumáticos sufren mucha alta temperatura y bueno, siempre se prioriza la seguridad por encima incluso a veces del rendimiento. Son la carcasa que se ha traído a este circuito, que es la parte que va justo antes de la goma, pues parece ser que calza perfectamente con la Aprilia, no tanto parece con la Ducati, pero vamos a esperar a ver qué dicen los de Michelin, que seguramente pues en un par de días o así tendrá un informe sobre qué ha sucedido con ese neumático, pero bueno, por eso digo que es un circuito muy concreto que arranca la temporada hace ya un par de cursos, pero vamos a ver qué pasa en los demás y vamos a ver exactamente el potencial de cada uno cuando tengamos más sitios para comparar. Ahora creo que vamos a Brasil, un circuito nuevo para todos los pilotos. Y bueno, siempre es peligroso cuando suceden estas cosas con los neumáticos, y tanto el Mundial como Michelin no van a dejar de investigar qué ha sucedido y que no se vuelva a repetir, porque es lo que primero priorizan, ¿no?, la seguridad. Como así debe de ser, porque es verdad que lo estábamos comentando, ¿no?, que pocas veces se ha dado esa situación yo no recuerdo, o por lo menos haber visto ninguna situación así de pinchazo y más a esa alta velocidad. Pero bueno, lo que yo os iba a decir antes era del hecho de que me daba la sensación de que incluso igual ha podido tocar algo, una especie de piedra o algo, justo cuando se salía ahí de la zona del piano, que igual iba un poco pasado de la trazada Marc Márquez, igual ha podido influir eso, pero no lo sé, tendría que haber muchas más repeticiones. Álvaro, perdona, hay que poner también en contexto que ayer Jorge Martín estuvo a punto de ser sancionado por presión de neumáticos, y luego él en la entrevista final comenta que pega un llantazo y que ahí la rueda empieza a hacer cosas extrañas. No descartemos lo que le haya podido pasar a Marc, que en unas curvas antes haya podido golpear la llanta del neumático, y veremos lo que ha pasado. Es interesante escuchar a Marc a ver qué dice, pero es inadmisible que ocurra esto cuando estos pilotos van a 350 por hora, e insisto lo que he dicho en la retransmisión, menos mal que no ha pasado en plena recta. Totalmente. Sí, ayer de hecho a Jorge Martín no se le sanciona porque la investigación dice que había una pérdida de presión, que era pues eso, una fuga, ¿no? Como que había algo que no estaba bien en esa llanta, en esa válvula, en ese neumático. Pero no sé, a mí es que pegar un llantazo hace falta un bache muy grande, una cosa así, ¿no? Para que la llanta se
se doble, a no ser que sea que ya alcance una temperatura fuera de lo normal o haya algún problema de fabricación, pero tendrán que analizarlo. Y lo que dice Álvaro, ¿no? Cuando se sale Marc Márquez, no sabemos si se sale porque ya va con la rueda mal, o es en el momento que salta el piano y en ese gesto en el que la rueda se rompe, ¿no? Si no sabemos qué es primero, si que la rueda está mal, o es la salida de pista la que hace que la rueda se acabe fastidiando. Vamos a esperar y sobre todo a ver qué dice Marc, que seguramente él tendrá las sensaciones de lo que ha sucedido. Bueno, pues comentado queda todo en esta primera carrera, que yo creo que nos va a deparar, por lo menos era mi sensación en esta temporada, un mundial mucho, mucho más abierto que el que vivimos la temporada pasada. No sé si mejor, pero por lo menos más abierto y con muchos contendientes, por lo menos en este inicio de temporada, por la lucha del título. José, un fuerte abrazo, siempre es un placer escucharte. Igualmente, hablamos en la siguiente. En la siguiente, que lo decíamos, es en Brasil en el 20, 21 y 22 de marzo, es decir, en 3 semanitas casi, más o menos. Un abrazo, José. Otro para vosotros, adiós. Y otro también para Alex Faura, que ha sido un debut maravilloso. Alex. Muchas gracias, un abrazo. 3 semanas que se me van a hacer eternas. Quiero que sea ya Brasil. Un abrazo a todos. Un abrazo, Alex. Que sin duda alguna, pues oye, pues tenemos que esperar un poquito en este Mundial de MotoGP que ha comenzado con esa victoria de Marco Bezzecchi en la Aprilia. Segundo, Pedro Acosta. Tercero, Raúl Fernández. Cuarto, Jorge Martín. Los siguientes españoles, que ya nos tendríamos que ir hasta Alex Rins, Maverick Viñales, y recordar las out de Joan Mir, de Alex Márquez y de Marc Márquez. Contado queda en el marcador, que hoy hemos madrugado para contar esta Gran Premio de Tailandia en MotoGP. Volvemos ahora, otra vez, con marcador, a las 12 de la mañana. ¡Chao! El deporte es nuestro. Radio Marca. Coches de ocasión en Canalcar.es, en Canalcar.es. Coches de ocasión en Canalcar.es. Canalcar. Bajo Par, el único programa capaz de sobrevivir a 21 años de RAF, búnkers, lluvia, viento y hasta algún que otro fuera de límites. Te espero en Radio Marca, soy John Ram. 2 largas décadas dando buenos golpes en Radio Marca, guiados por su maestro de ceremonias, Guillermo Salmerón. Con la buena noticia de que Nacho Elvira lidera el torneo en solitario. El hombre que casi nunca falla a un pat en antena. Al final la gente está demandando cada vez más deporte, ¿no? Estamos todos ya muy cansados de la política, de los problemas. A su lado, un Dream Team que haría temblar a cualquier rival en el tee de salida. Hugo Costa, Carmela Fernández Piera, Ignacio Garrido, sí, todo un ganador de la Ryder Cup. No todos pueden decirlo. El gran Iñaki Cano, JJ Serrano, Valentín Requena y Fernando Herrán. 500 millones, Iñaki, por renovar con el Leaf. ¿Qué te parece? Me parece correcto. Todos contigo. Sábados y domingos de 11 a 12 de la mañana en la radio del deporte. En la radio del gol. Un abrazo a todos y buen fin de semana. Adiós. En Radio Marca. ¿Qué es eso? Un vuelco. Yo me pierdo contigo. Ya ha habido un vuelco en la clasificación. Pero si ya hubo uno la semana pasada. Pues justo al revés. Pero la liga sigue en un puño. ¿Qué va? ¿De soniditos hoy? No, no va de soniditos, va de partidazos. De partidazos. Este domingo, Elche Español, Valencia Osasuna, Betis Sevilla y Girona Celta. Síguelo con nosotros en Marcador de Radio Marca con Pablo López, Israel Raiz y Pablo Parra. Radio Marca, la radio del deporte. Y el lunes, Real Madrid Getafe, en Marcador de Radio Marca. Radio Marca. Este es el único meme que no usamos en Radio Marca. Y no lo usamos porque en Radio Marca el deporte no tiene fin. 24/7, 365. ¡A todas horas! Radio Marca, la radio del deporte que no tiene fin.
¿Cuántos días tiene la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense e investigación. Veo 7, gratis en tu televisión en abierto y en las principales